Hola mi gente. Em, Siendo lunes y habiendo pasado un extraño fin de semana con relación a noticias que emergen en el siglo XXI, como si emergieran de la misma forma desde el siglo XIX, sobre las cuestiones raciales. Y sumado a eso también el comportamiento de, del toque de queda, que es también un asunto que deviene del mundo de la medicina también, y del mundo de las guerras, y del mundo de la situación desastrosa o trágica que pudiera existir en un país y que permite el control de la sociedad con relación a ciertos actos o hechos violentos, que también pueden ser actos y hechos violentos a partir de una, por ejemplo, pandemia. En este caso, a raíz de los actos violentos, más que violentos, que sí lo son, digamos, el vandalismo que, que nos ha acusado y acosado a los seres humanos que vivimos en sociedad o en comunidades que no comparten los mismos intereses. Yo no había podido emitir ninguna opinión alrededor del asunto de lo que me importa hoy decir, que tiene relación con lo que sucedió con George Floyd en, bueno, lo que sucedió con Floyd y el policía y su muerte dada por circunstancias de violencia y que una vez más de alguna forma nos muestra la posibilidad de meternos en ciertos caminos escabrosos, complicados además de tratar para una simple civil como yo. Quisiera decir que este video es un acto de sumario en cuanto a un juicio que no es de valor, sino que voy a tratar que sea un juicio lógico, argumentado, y sumarme, por tanto, a una manera de protesta que es la llamada pacífica, desde el mundo de la academia, por ejemplo, que es el que voy a intentar asumir yo, ¿no? Usando sumario, suma y asumir, que es una especie de correlación semántica en una especie de diálogo, ¿no? Quizá la pregunta sería por qué estamos viviendo este tipo de cosas aún en el siglo XXI, en el 2020. Quizá esa sería una buena pregunta y quizá tuvieras respuestas muy fáciles de emitir, como ha pasado recurrentemente de forma histórica en nuestros países, y sobre todo en los países que tienen una historia muy cercana a eh, a la idea de la supremacía, ¿no? De la jerarquía, de la idea de raza, en donde, por tanto, la superación de eso no es una superación dada por grupos suprematistas o por grupos no suprematistas, sino por la propia comunidad que histórica y culturalmente ha sido avasallada. Es decir, hay un comportamiento, por especificar, en los Estados Unidos de América, en donde históricamente se ha segregado. Entonces, esa segregación
no es una toma de decisión solamente desde las jerarquías o desde las supremacías o desde la sociedad civil que acostumbra poseer históricamente también ciertos privilegios, sino que también aquel que ha sido avasallado se aparta, se separa, crea comunidad, ¿no? Lo cual enriquece en un sentido no precisamente eh, positivo la idea de la diferencia, ¿no? Ahora, el concepto, más bien el término raza, que no es para nada un término tan viejo, lo que quizás sea más nuevo es su concepto, que es otra cosa. Pero el término en sí surge justamente en el siglo XVI. Es un término que viene a fecundar un poco y acompañar la idea de la esclavitud. La razón por la cual yo tendría que justificar que habemos diferentes, habemos otros. Y es un término que ha pasado por una serie de reacomodos históricos y llegó al glorioso y a veces también no tan glorioso siglo XIX, y el término raza empieza a tener un concepto decimonónico que está sumado a muchísimos factores, no solamente a la idea darwiniana, ¿no? De la cuestión evolutiva, que es un factor muy importante para conceptualizar el término raza, sino también a la idea de las libertades y de las independencias que se dan de manera muy profusa en el siglo XIX en muchos países, ¿no? Ahí tenemos el caso de Haití, que es el primer país de América que se independiza, lo cual a Haití, por supuesto, y eso es una cosa que podemos hablar en otro momento, le costó muy caro históricamente, porque, bueno, los franceses dijeron, ok, va, ahora va solo, ¿no? Y solo quería ir a Haití, solo que a veces para ir solo se necesita, en términos muy ordinarios, por lo menos llegar a la high school, ¿no? Um, Este es un concepto que también le vino muy bien a los que habían sido sometidos en sus libertades. Es decir, el concepto de raza empieza a tener sentido también, no solamente para los que históricamente eran privilegiados, es decir, básicamente la raza blanca, ¿sí? Por usar un término decimonónico, que es raza, y empieza a servirle a los demás, o sea, a los demás que están sometidos. O sea, yo también tengo una raza y mi raza también tiene valores y virtudes. Es decir, el concepto de raza fue usado en un toma y daca y también en un estado de diferencia de defensa ante aquel que lo ha sometido, ¿no? Constantemente. La manera en la cual el concepto de raza en el siglo XIX se muestra es de una forma taxonómica. Nosotros, los seres humanos, hemos intentado siempre crear y pensar el mundo en categorías y subcategorías. Es un mundo que tiene un concepto jerárquico, un concepto fundamental, y a partir de ahí se desarrollan una serie de subconceptos, ¿no? En correlación. Esto actualmente, los que por supuesto fuimos a la escuela, estudiamos muchas veces algunas asignaturas con este concepto de lo taxonómico, ¿no? En biología fundamentalmente, ¿no?
incluso en geografía, ¿no? Cuando pensamos en la idea de continente, tenemos un concepto jerárquico y de ahí se devienen países, ¿no? Y podemos ir subcategorizando, subcategorizando y subcategorizando hasta llegar al punto que me permita regresar a mi categoría fundamental, que es el concepto, en este caso, voy a poner un ejemplo, de continente, ¿no? Es decir, es una manera de separar el mundo y entenderlo mucho mejor. Este concepto que había sido pensado desde aparentemente la biología, nos incluyó. O sea, ¿qué sucede? Vamos a ver, hay un concepto fundamental que es la raza humana, que no es raza, es especie. ¿Sí? Aclarando, no es raza, es una especie, somos una especie. Desde el punto de vista biológico, somos especie. Es la especie humana, ¿no? Somos el Homo sapiens. Y a partir de ahí se estableció estas subespecies, que son básicamente pues, como 4 razas, ¿no? Y en ese sentido, la taxonomía en la cual nosotros entramos, pues refiere básicamente a cuestiones fenotípicas. Es decir, que nos define como raza blanca, que nos define como raza negra, que nos define como amarillos, como caucásicos, ¿sí? Y todos estos, y hay unos incluso que son cobrizos. En el siglo XIX habían unos seres que son cobrizos. Yo no sé si estos pues son los jabaos, ¿no? En Cuba el jabao generalmente es cobrizo, ¿no? De ese color. Yo no tengo la menor idea qué cosa es la raza cobriza. Si alguien lo sabe, me parecería genial que me lo compartiese, ¿no? En ese aspecto, ¿verdad? Había una especie de separación irracional, ¿verdad? Que de alguna forma se ha desarrollado durante todo el siglo XX y por lo tanto, como lo estamos viendo, durante el siglo XXI. Y a pesar de que en 1905 existió un Congreso Internacional de Biología en donde hacen una especie de autorreflexión los propios biólogos y dicen, a ver, es que nosotros no podemos para nada hacer esta separación subespecie, esta taxonomía, porque esto solamente corresponde a el mundo de los otros animales, los irracionales. Y los biólogos en el Congreso se estableció que dentro de la biología no se podía crear una taxonomía del Homo sapiens. Sencillamente hay una sola especie y todos, de todos los colores, pertenecemos a ella. ¿Sí? Los cobrizos, los amarillos, los caucásicos, los blancos y los negros, los que sean del color que queramos, pertenecen a la raza humana. Y no pueden ser separados, por tanto, porque biológicamente pertenecen a una sola especie. No hay subespecies. Y por tanto, todo el siglo XX, y por cierto, también el siglo XXI, pero básicamente con mayor profundidad, en el siglo XX, se analiza por parte de, sobre todo los sociólogos, el concepto de raza, ya que esto es un concepto total y absolutamente de esa naturaleza. Es un concepto sociológico que nos quiere informar socialmente que hay ciertas conveniencias que justifican actos históricos culturales. De ahí que nosotros podamos decir, en consecuencia de la propia lengua, que aquel que refiere el término raza como parte de
nuestra clasificación, incluso cuando llenamos formas, ¿sí? Cuando llenamos formas, cuando llenamos encuestas, cuando nos sacamos el pasaporte o cosas así, te dicen raza. En algunos momentos uno ha puesto que la raza. Se supone que nosotros ya esto lo habíamos superado. Desde 1905 se había establecido a nivel internacional que es erróneo, que eso es total y absolutamente un concepto de tipo sociológico, es un concepto social, que no tiene nada que ver con nuestra clasificación en realidad, ¿no? Tampoco tendríamos que establecer en un pasaporte, ni en una forma, ni en nada que somos de la especie humana, porque ya no conozco a ninguna cucaracha, perro o elefante que se saque un pasaporte. Por lo tanto, tampoco habría que expresar eso. Sencillamente tu nombre habla de tu humanización, ¿no? Nombre que te ponen cuando tú naces habla de tu humanización. Pero continuamos en el 2020 estableciendo estas categorías taxonómicas, decimonónicas sobre nuestro estar en el mundo en diferencia con el otro, para poder establecer que otros son inferiores a mí, que su comportamiento tiene una relación muy profunda con ciertos actos históricos que devienen además generalmente en una especie de subcategoría intelectual. O sea, hay gente que continúa diciendo eso. Yo ayer incluso estaba en una reunión donde se refirió incluso a aspectos como el olor, el aroma del otro. ¿Cómo huele el otro? Y no es que el otro huela de cierta forma que sea diferente a la mía, sencillamente hay cuestiones ignorantes en el proceso, o sea, huele de cierta forma desagradable, yo huelo mejor, ese es el punto. El punto es que él huele desagradable, yo huelo mejor. Racialmente huelo mejor, el otro no huele como debe de oler, el otro huele de una forma desagradable. Es decir, hay una manera también de clasificar al otro por cosas como el aroma, cosas como el olor. Cuando muchas de esas cosas no son total y absolutamente ciertas, porque también ahí intervienen cuestiones no fenotípicas. Ahí hay cuestiones de tipo biológica y hay cierta correlación también con los tipos de pieles, con los tipos de ADN, en la que se mezclan muchísimas posibilidades y unos pueden oler de una manera. Hay gente, por ejemplo, que a pesar de pertenecer supuestamente a una especie de categoría superior desde el concepto social de racial, y, no sé, le sale más pelo que a otro, ¿no? O, o a lo mejor su humor cuando come carne de puerco, pues le sale por los poros, o qué sé yo. Entonces, hay una serie de cosas que hace que no necesariamente otros sean de una forma inferior porque huelan de una determinada manera o porque caminen de una determinada manera o bailen de una determinada manera, ¿no? O se expresen o utilicen cierta jerga popular, coloquial, ordinaria, soez, como queramos, y eso los hace de una determinada manera inferior, intelectualmente hablando. Y sobre todo ese aspecto, ¿no? Intelectualmente hablando, que es el concepto evolutivo de Darwin, ¿no? ¿Sí? Hay algunos de nosotros que consideramos que hay gente que se quedó en el camino de la cadena evolutiva y no llegó a ser un Homo sapiens, sino una especie de Homo habilis, es decir, que es hábilmente capacitado para arreglarte la cocina, para arreglarte el baño que se te tupió, para cortarte el césped de allá afuera, para que te maneje el carro, para que te cocine o para que atienda a tu padre enfermo. O sea, hay gente que nació para eso, que son
porque pertenecen a un estado inferior desde el punto de vista racial, ¿no? Yo he de decir que todo aquel, y no lo digo yo, sino los que saben, que no me incluyo, aquellos que escriben libros y se rompen los sesos, aquellos que incluso escriben diccionarios, enciclopedias, que conceptualizan la manera en la cual hemos entendido el mundo a través del lenguaje. He de decir, y quiero que hagan una reflexión a partir de lo que yo voy a comunicar, que todo aquel que refiera a el término raza inmediatamente refiere al concepto de raza y por tanto son racistas. Aquel que utiliza raza es racista. Es decir, racista no es solamente aquel que piensa, ¿verdad?, que tienes un determinado comportamiento con el otro. Es decir, hemos creído que ser o no ser racista infieren que yo trato muy bien a esos que yo considero inferiores. Yo los trato bien, yo no los trato mal. Yo no soy racista. No, si en mi familia fulana se casó con mengano y fuimos a la boda, yo no soy racista. ¿Quién te dijo eso? Bueno, tengo malas noticias, pésimas. Eso es ser racista desde el punto de vista de aquel que utiliza el concepto de raza. No solo el uso del término, yo estoy haciendo uso del término en este momento, pero no estoy conceptualizándome en él. Para mí no existe la diferencia en la especie humana. Para mí existen los seres humanos. Yo no me categorizo como racista. Utilizo el término para poder explicar cosas. ¿Sí entienden la diferencia? Pero cuando utilizo el término, conceptualizando lo que yo hablo, ¿sí?, así sea para bien, así sea aparentemente para bien, el decir, no, yo lo trato bien, es decir, ¿por qué? Yo lo trato bien, también puedo tratar muy bien a mi gato. También. Y un gato sí es taxonómicamente posible. Los seres humanos no somos taxonómicamente posibles. Los seres humanos podemos convertirnos en estadísticas, ciertamente. Los que estudian, los que estudiaron hasta este nivel, los que cogieron coronavirus, los que no lo cogieron, la cantidad de gente que vive en un determinado espacio, ¿sí?, el censo poblacional, donde por cierto también se establece el concepto de raza con mucho énfasis. Todo eso nos permite decir por qué seguimos viendo cosas como las que vimos con Floyd. Es una manera de entenderlo. No es la manera completamente, pero es una manera de entenderlo. Donde vivimos aún, conceptualmente. ¿Sí? Y es la manera entonces en la que el mundo se va moviendo, ¿verdad?, en esa corriente eterna de la que no hemos sabido escapar los seres humanos. Bonito lunes.